Denle un aplauso al Señor. Más fuerte, porque Él es nuestro creador. Dile que está a tu lado: ¿cómo no voy a creer en Dios? Pregúntale: ¿cómo no voy a creer en Dios? Ahora, dile algo que ha hecho Dios en tu vida. Al que está a tu lado, dile algo que ha hecho Dios en tu vida. Dile: Dios me ha sanado, Dios me ha restaurado. Da testimonio del Señor en este tiempo. No importa que no lo conozcas, si no lo conoces, dile tu nombre y dile: yo creo en Dios por esto. Es tiempo de testimonio, de testificar. Pueden sentarse, iglesia. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe y amamos a Dios y a las personas. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levante su mano. Bienvenida, bienvenido, bienvenidos. ¿Qué más por allí? Bienvenidos. ¿Cómo se le da la bienvenida a la gente que nos visita? Con un fuerte aplauso, ¿verdad? Porque son especiales. Siéntanse como en casa. Somos una iglesia cristiana que cree en Cristo. Y nos encanta cantarle al Señor, pero también aprender de su palabra. Ya que hemos saludado a los que están acá, también saludamos a los que están en casa. Hay gente viéndonos por la transmisión por YouTube y voy a rogar que le den un aplauso a esa gente que está allá en casa. Algunos enfermos, algunos limitados por algunas cosas, pero están en casa viéndonos a nosotros también, pero adorando y glorificando a Dios. Muy bien, quiero mostrarles una imagen que yo sé que ustedes la conocen. Vamos a verla atrás. Ajá. ¿Quiénes han trabajado en una computadora y en un programa de transcripción? Ajá, levanta. Todos, yo creo que todos, ¿verdad que sí? Cuando nosotros comenzamos a transcribir, ¿verdad? A redactar algo allí, quizás una carta de amor, hay unos márgenes allí, ¿verdad? Y hay una función que se llama, cuando está todo alineado, como cuadradito, rectangular, que se ve bien, ¿cómo se llama eso? Justificar. Excelente. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Justificar en Word o en cualquier otro programa será lo mismo que en la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Ya la gente no quiere responder. No le estoy poniendo una concha o una cáscara de mango o de cualquier otra fruta para que usted se resbale. No. No es lo mismo. Porque ¿cómo justifica un texto? Sombrea o selecciona, da un clic y listo. Se ve bonito el texto cuando está justificado, ¿verdad que sí? Porque cuando está de un lado o del otro, a la vista como que es extraño. Ahora usted dirá: ¿por qué estamos hablando de eso? Porque hoy vamos a hablar de un tema que es denso, que es complejo y que quizás no se toca en muchas iglesias, sobre todo los domingos. Y es la justificación. Justificación. Y yo sé que muchos hermanos, por quizás, aunque tienen años, no saben completamente qué es la justificación. Tienen alguna idea, sí, pero hoy vamos a ver de una manera sencilla, directa, qué es la justificación. Estamos en una serie llamada Aumenta nuestra fe. Y le va a decir el que está a su lado: aumenta tu fe, dile así. Perfecto. Voy a rogar que saquen sus Biblias, sus celulares, pongan su Biblia allí, su blog de notas. Y les voy a recordar rápidamente lo que hemos visto en 2 domingos. El primer domingo hablamos de aumenta nuestra fe. Hablamos mucho de fe. Y ciertamente mi esposa Luz citó unos versículos que hablan de la fe, que hablan de creer, de convicción, de seguridad, de no andar por vista sino por fe. Y de hecho la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. Pero en la actualidad, no solamente en Chile, en muchos países la gente no tiene fe. O ellos dicen que no tienen fe. Porque la fe es creer o depositar la confianza en algo o en alguien.
tienen fe, pero no en la persona correcta. Hay mucha gente que tiene fe en sí mismo y dice, esto yo lo hago porque yo lo hago. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Esto me sale bien porque me sale bien, ¿verdad que sí? ¿En quién está depositando la fe? En sí mismo, en sus capacidades, porque yo lo he hecho y yo quiero que eso salga así. Y en muchas oportunidades sale excelente bien, pero en otras no, ¿verdad que no? Quizás no salió como queríamos, pero aún así seguimos teniendo fe. La próxima vez lo haré mejor. Eso es tener fe, tener confianza, creer. Ahora, en Aumenta Nuestra Fe, nosotros hablábamos de esta frase que la dijeron sus discípulos. La dijeron bajo un marco histórico, bajo un contexto, y lo vamos a ver rápido. Y al principio eso está grabado, pero desarrollamos 3 puntos. El peligro de hacer tropezar a otros. Y él dijo, en el mundo van a tener tropiezos, son inevitables, pero hay de aquel cuidado con aquel que los ocasiona. Es mejor que se lance al mar y muera antes de hacer tropezar a algunos de mis pequeños. Les pregunto a mis hermanos, con toda sinceridad, ¿le han hecho tropezar en esta semana? Levanten su mano. Muy bien, hay de aquel, ¿verdad? ¿Y quiénes de los que están acá han hecho tropezar? Nadie ha hecho tropezar, nadie. Porque mis hermanos dicen, no, estuviera en el fondo del mar. Ya saben lo que les va a pasar, ¿verdad que sí? Cuando hacemos tropezar a otros. Y necesitamos fe para obedecer. Hablábamos del perdón y decíamos que debemos perdonar 70 veces 7. O sea, incontable. Todas las veces, hablo con las esposas, todas las veces, orden pastoral, todas las veces que tu esposo te falle, perdónelo. ¿Cuántos de los esposos dicen amén? Amén. Con gozo, con entusiasmo, con autoridad. No, hermano, no se lo creen ni ustedes. ¿Cuántos dicen amén los esposos? Amén, gloria a Dios. ¿Ya escucharon las esposas? Hoy con los esposos. Todas las veces que la esposa falle, debemos perdonar los hombres. ¿Cuántos dicen amén las mujeres? Ni las hermanas creen. O yo creo que las hermanas no fallan. Yo creo que es eso. Sí, no fallan. Yo creo que fallan. Quizás los hombres fallamos más. Sí. Ahora vamos con los hijos. ¿Cuánto puede fallar un hijo? Muchas veces todos fuimos hijos y todos fallamos a nuestros padres. Pero nosotros como hijos pocas veces pedimos perdón a nuestros padres. Y los padres pocas veces piden perdón a los hijos. ¿Cuántas veces ha fallado un jefe? Y sí se escucha más fuerte la cosa, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos fallado como empleados? Como compañeros, como amigos. En otras palabras, hemos fallado muchas veces. Y debemos perdonar. Pero para perdonar de la manera en que dijo Jesús, debemos aumentar la fe. El segundo domingo vimos fe en crecimiento y entregamos mostazas. ¿Quiénes recibieron semillas de mostaza o granos? Perfecto. Por allí me tocó recoger bastantes granos de mostaza por allí. Pero me dieron un dato importante que lo voy a decir una hermana. Me dijo, pastor, le tengo este dato. Y el grano de mostaza, aunque es muy pequeño, diminuto, es fuerte, es firme. Y hubo gente que trató de comerlo porque me dijeron, pastor, apliqué la palabra. Agarré el grano de mostaza y me lo comí para aumentar la fe. Y yo dije, hermano, no es así. No crea que usted se va a tomar o va a comer la semilla de mostaza, porque imagínese que le crezca un árbol de mostaza allí. Sabemos que no se puede, pero no es así. Era simbólico. Pero mis hermanos lo hicieron, porque les encanta la mostaza. Pero los que pudieron masticar la mostaza es firme. El grano de mostaza es firme. Y se puede aplicar que nuestra fe, aunque es pequeña, debe ser firme, duradera, fomentada en la roca. Y debemos, por supuesto, actuar en fe. El Señor decía, dirán a este árbol o a esta montaña, muévete. Con una fe diminuta como un grano de mostaza, por supuesto hablamos de que debe ir en crecimiento. No solamente quedamos con el grano de mostaza. No es posible que un hermano, una hermana de 20 años, 30 años en el Evangelio, ya casi que se ve santo,
por los años que tiene, continúe con una fe de un grano de mostaza. No es así. Debe partir de allí y debe crecer. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Muy bien. Ahora vamos a avanzar. Yo sé que ustedes se saben Hebreos 11. Lo acabamos de decir. Pero yo le tengo una definición un poco más abierta como concepto acerca de la fe. Y ya se los dije en la introducción. La fe va a salir allí. Compromiso de confianza de una persona hacia otra. Cuando usted tiene un compromiso de confianza, cuando usted cree, confía en alguien, eso es fe. Particularmente de una persona hacia Dios. Cuando hablamos de la fe en términos de la Biblia, en términos cristianos, hablamos de esa confianza que depositamos en Dios. Fe en el Antiguo Testamento se le conoce con otras palabras como temor a Dios. Yo sé que todos lo han leído. Pero en el Nuevo Testamento se refiere a creer o en lo que creen los cristianos. Entonces podemos decir que tenemos fe en Dios, pero también tenemos una fe, ¿cierto? Que son nuestras doctrinas, lo que nosotros creemos. Eso se conoce como fe. Vamos a ir avanzando entonces. Y el tema de hoy es justos por la fe. Justos por la fe. Y la justificación, discúlpenme que lean tanto, pero es necesario poner las bases porque yo sé que esto le va a dar seguridad de salvación. La justificación es el acto por el cual el Dios 3 veces santo, quiero reforzar eso, Dios es santo, 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 sin pecado, puro. Es el acto mediante el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. ¿Qué es justificación? Hay una persona que es culpable, ¿cierto? Y viene a ser inocente, declarado justo. ¿Por qué? Porque otra persona hizo justicia, pagó su precio, murió por él. Eso es la justificación. Entonces vemos 3 elementos allí. Dios 3 veces santo, que debe perdonar pero por un precio, el pecador que es declarado justo y Jesucristo que muere en la cruz. Diciendo eso, vamos a avanzar en la palabra. Punto número 1 para que anote allí. La justificación es gratuita. Si nosotros cometiéramos un delito y nos toman, nos arrestan, nosotros deberíamos ir a un juicio, ¿verdad que sí? Sabemos y entendemos que hay muchas personas que han hecho daño, han robado, han estafado, han matado y andan sueltos por allí en el mundo. No solamente acá en Chile, en todo el mundo hay personas así. Pero una vez que son arrestados, ¿qué debería pasar con ellos? Deberían ser juzgados. Y según lo que dictamine el juez, él debe pagar ¿qué? Una condena. Yo sé que esto no nos gusta, porque podemos decir, pero es que yo nací y viví, o sea, ni siquiera yo pedí nacer. Pero lamentablemente nosotros desde que nacemos en pecado. Y ante el Dios 3 veces santo somos culpables de pecado. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Y tenemos un castigo por eso. Ahora, Jesucristo ha pagado nuestro precio, nuestra condena. Y por medio de Él podemos ser justificados. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otras versiones dicen, están privados de la gloria de Dios. De los que estamos acá, todos hemos pecado, ¿verdad que sí? Vamos a levantar la mano, vamos a reconocer. Sí. En alguna oportunidad hemos mentido. En alguna oportunidad. En alguna oportunidad hemos codiciado. ¿Sí? La gente dice, no. Usted pasa por un lugar, un restaurante. Le voy a poner un ejemplo. A eso de la 1, 2 de la tarde. Y usted tiene hambre, como cualquiera. Y ve que sirven un plato allí. Un lomo vetado, con papas fritas o papa mayo, una ensalada
y una bebida fría bien rica. Y usted la mira y ¿qué es lo que pasa en su boca? Las glándulas empiezan... ¿Sí o no? Quizás vamos a la hora de la colación, la merienda, y pasamos por un paseo y sirven un helado rico que usted dice, no, yo tengo que comprarme un helado. ¿Usted se ha comprado un helado porque ha sido provocado por otro? Y si no tiene, ojalá tuviera. Usted se imagina allí comiéndose ese helado. Voy un poco más allá. Pasa con hombres, pero sobre todo con mujeres. Los hombres somos particular porque podemos estar 3 o 4 con la misma camisa y nosotros nos alegramos. Decimos, fue inteligente. Este hombre es sabio. Aprovechó la oferta. No hay problema, nos gozamos, decimos, vamos a cantar juntos, somos del mismo conjunto, no hay problema. Pero una mujer se ve con los mismos zapatos y hace así. Lo esconde. Se aparta. Si está sentada en esta fila, se va a la otra. Si tienen el mismo vestido, eso es un pecado, ¿sí o no? Vamos a confesar a las mujeres, ¿sí o no? Dos mujeres vestidas iguales no se pueden sentar juntas. Son como polos opuestos, se repelen. Ahora, ¿eso es pecado o no es pecado? Si es pecado, o sea, el hecho de, no, yo tengo que cambiarme, qué horror, qué dirán. Y se empieza a hacer un mundo allí, ¿sí o no? Ha pasado. A veces las mujeres ven unos tacones bellísimos. ¿Dónde los habrá comprado la hermana? Que se ven tan lindos. Codicia, hermano. En alguna oportunidad hemos codiciado y estamos hablando de cosas simples, sencillas. Pero a veces podemos decir, la esposa de aquel hermano tan bella, la hermana. Ojalá mi esposa fuera así. Cuidado con eso. Yo he escuchado declaraciones así. Ojalá mi esposo fuera como aquel. Puede ser un santo, puede ser lo que sea, pero es tu esposo. Tú lo elegiste. Hiciste un pacto con él. Vas a dormir toda la vida con él. Así que enamórate de él. Quiérelo, ámalo. Es así, mis hermanos. La Biblia dice, establece, las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos. Para estar con nosotros tienen que amarnos. No es por lo bello que somos, aunque lo somos. El matrimonio es de amor, no es de gusto. ¿Sí o no? Vamos a estar claros, nosotros cambiamos demasiado. Los hombres y las mujeres cambiamos físicamente, emocionalmente, internamente, y debe existir el amor. El amor nunca deja de ser. El amor es eterno y el que ha conocido a Dios tiene la capacidad de amar. Entonces, en muchas oportunidades hemos pecado, mis hermanos, y estamos privados de la gloria de Dios. Por eso no tenemos parte con Dios, porque lamentablemente nuestra naturaleza es pecaminosa. Desde niño comenzamos así. Ahora, leemos el 24. Todos son justificados ¿qué? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justificación es gratuita. Es gratis, mis hermanos. Y eso es una buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que la justificación, aunque nosotros somos culpables, somos declarados inocentes, libres de culpa por lo que hizo Jesucristo. ¿Qué tenemos que pagar? ¿Algo? No. Es completamente gratis. Pero dice por medio de la redención. Y aquí entramos en otro término que debemos aprenderlo y asimilarlo. Redención es liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Por eso Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Y Él vino a rescatarnos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos liberó de la condena. Y por eso ante Dios somos declarados justos. ¿Ya está haciendo un esquema, mis hermanos? Podemos ver a un Dios
que todo el mundo va a pasar por el tribunal de Dios. Y cuando usted y yo vayamos a rendir cuentas, ¿qué va a decir el Señor? Justo, justa. ¿Por qué? ¿Por mis obras? No, por las obras de Cristo, por el precio que pagó Cristo, por la redención que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es una buena noticia. Si nosotros supiéramos no solamente el concepto de justificación y redención, sino que lo asimiláramos, mis hermanos, estuviéramos eternamente agradecidos, estuviéramos con gozo y muchas de nuestras preocupaciones se acabarían, porque la tierra no es el cielo, la eternidad no es acá, la eternidad está con el Señor y la tenemos garantizada por lo que hizo Jesucristo. Ahora, la justificación, ¿verdad?, bíblica es gratuita. Solo debemos creer en la liberación o redención que hizo Jesucristo en la cruz. Mire cómo concluye el apóstol Pablo en el capítulo 3. Después que dice, sí, todos somos pecadores y estamos privados, pero somos justificados gratuitamente. Versículo 28, en conclusión, dice él, podemos decir que Dios hace a la persona justa por la fe en Cristo y no hay virtud de la obediencia de la ley. ¿Cómo se salvaba la gente antes? Cumpliendo la ley. Y nadie podía cumplir la ley. Pero vino uno que cumplió la ley, que es ¿quién? Jesús. Fue perfecto en todo, vivió entre nosotros y pagó el precio por nosotros. Depositando nuestra confianza, nuestra fe en lo que hizo Cristo, en la persona de Cristo, somos justificados. Iglesia, ¿no nos debería alegrar y dar gozo eso? Amén, ¿verdad que sí? Y es de manera gratuita. Por eso cuando vayas a una iglesia, si nos estás visitando y no eres de nosotros y vas a otra iglesia o escuchas un mensaje o lo ves por cualquier plataforma y te dice, pacte aquí, dé tanto, por esto, por aquello, no caigan en esa trampa. Eso es una trampa del maligno. Porque no podemos hacer nada, no podemos pagar nada para ser salvos. Solamente es creer. Creer. Y yo necesito, mis hermanos, que usted el día de hoy salga con esta palabra. Yo debo creer. Confiar en lo que hizo Cristo, en lo que es Cristo, lo que representa a Cristo. Nosotros, aunque somos justos, aunque somos santos, seguimos pecando, iglesia. ¿Verdad que sí? Caemos en el pecado. Sí, somos justos y somos santos, pero al mismo tiempo pecamos ocasionalmente. La buena noticia es que cuando vayamos a ese tribunal, Dios no va a ver nuestras obras, sino que va a ver nuestra fe. Ojo con esto. Pastor, entonces yo puedo pecar. ¿Puedo pecar cuantas veces yo quiera? Si usted es un hijo de Dios, si ha sido sellado con el Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo, usted no piensa en pecar. Cristiano que piensa en pecar, que planifica el pecado, no es un hijo de Dios. Es un hijo del maligno. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Un santo y justo quiere obedecer la palabra, quiere agradar a Dios y quiere poner las obras que Él planificó de antemano por obra. Vamos al punto número 2. La justificación es gratuita, somos justificados mediante la fe. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos resaltar acá, sí, es la justificación. Ya sabemos qué es la justificación, la declaración de un culpable en inocente. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que tenemos paz para con Dios. Y no estamos hablando de ese sentimiento, porque si yo pregunto, ¿cuántos tienen paz? Van a decir, amén. Una cosa es tener la paz de Dios y otra cosa es tener paz con Dios. Porque toda persona que no ha reconocido a Jesucristo no tiene paz con Dios. Es enemigo de Dios. Y usted puede decir, ¿tan fuerte? Sí. El que no ha recibido a Jesucristo ni tiene la paz de Dios ni está en paz con Dios. Es necesario creer en Jesucristo. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. También hemos obtenido entrada, ¿qué? Por la fe. No solamente somos liberados, somos rescatados, declarados justos, sino que entramos por la fe a esta gracia. ¿Y qué es la gracia? No es gracias, es gracia. Es la bondad, el amor inmerecido. En otras palabras, obtenemos la bondad, el beneficio de Dios, el amor de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe también. Por eso es indispensable la fe. Incluso cuando nosotros oramos al Señor, la palabra dice que el que ora tiene que creer que Dios está allí. Porque si no cree y está orando, ¿a quién le está hablando? Está hablando solo. La fe es indispensable para poder caminar con Cristo y en Cristo. Verdad bíblica, recibimos la justificación cuando creemos en Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Tenemos un versículo que nos resume quién es Cristo y qué hizo. Está en 1 de Pedro 3:18. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. El justo por los injustos para llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y este es un versículo poderoso, porque está diciendo que el justo murió por nosotros y con ese sacrificio nos acerca a Dios. Pero el justo no quedó muerto, resucitó. Y a ese Cristo resucitado cantamos cada domingo, alabamos, glorificamos y vivimos por ese Cristo glorificado. Jesucristo viene pronto, iglesia. Y viene por nosotros, viene glorificado. Vamos con el punto número 3 y ya vamos terminando. Hasta ahora hemos visto que somos justos por la fe. Punto número 1, la justificación es gratuita. No debemos hacer nada, absolutamente nada. Quiero reforzar que muchas iglesias no predican esto porque en primer lugar es aburrido. No quieren saber de conceptos, ni de justificación, ni de redención, ni nada de eso. Lo que quieren es saber es de otra cosa. De alcanzar, de lograr, de tú puedes y un montón de cosas más. Y yo creo que usted puede. Sí, pero en Cristo. Cuando Cristo está con usted, usted puede decir en Cristo puedo. Ahora, tienen miedo de predicar esto también porque dicen, el que cree es salvo. Así, ya. Eso es muy fácil. Ahora les pregunto a ustedes, mis hermanos, de verdad, con todo el corazón, ¿creer es fácil? Cuando usted no tiene nada de comer, nada, absolutamente nada, ¿cree en el Señor? ¿Vieron que bajaron los amén? Una palabra tan pequeña. El Señor decía, si tuviera fe como el grano de mostaza, dirías esto y pasaría aquello. Así tan pequeña. Él decía, por su poca fe. Maestro, no hicimos esto o aquello porque no tienen fe. Nosotros decimos que tenemos fe. Pero en muchas oportunidades he hablado con muchos hermanos. Y le digo, hermano, estoy preocupado por ti porque no te he visto en la iglesia. No te he visto los domingos. No, es que estaba con algunos problemas. Y los problemas me impedían venir a la iglesia. Ese hermano o esa hermana es un caso hipotético, pero pasa mucho. Y yo sé que algunos de ustedes se podrán identificar con eso. Ese hermano o esa hermana, ¿en qué está creyendo? ¿En Dios o en los problemas? ¿Cree que los problemas son más grandes que Dios? Muchos hermanos y hermanas dicen, hermano, ¿por qué no te he visto? Porque estaba trabajando. Y no es porque sean empleados, sino que son autoempleados. Y prefieren trabajar un domingo que estar aprendiendo de la palabra, compartiendo con los hermanos, compartiendo con personas que aún no han creído, que con su palabra y con sus testimonios pueden llevar gente a la salvación. ¿En qué creen más? ¿En el Dios proveedor que puede abrir puertas
o en su propio esfuerzo? ¿En qué cree más, iglesia? En su propio esfuerzo. No es que tengo que hacer esto o aquello. ¿En quién estamos confiando entonces? En nosotros, en nuestras propias fuerzas. Y no podemos vivir la vida así. El Señor nos ha dejado promesas muy claras, iglesia. Y por eso les decía, si nosotros creyéramos esto, nuestra forma de vivir cambiaría, nuestra forma de pensar cambiaría. Porque lo más importante en esta vida es la vida eterna. Si nosotros supiéramos que estar seguro en esta vida temporal, estar seguro de la vida eterna es lo más importante, cambiaríamos las prioridades en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida matándonos literalmente, sacrificándonos en muchas oportunidades por trabajos, y el trabajo no te va a llevar a la presencia del Señor. Cuando estés en el tribunal de Dios, tú no le puedes decir, Señor, es que yo trabajaba 45 horas, 50 horas. Es que mi jefe, no, iglesia. Te va a decir, ¿confiaste en Jesús? En sus palabras. Pusiste por obras lo que dijo Jesús. Hiciste discípulos. Ejerciste ministerio. Los dones que te di, los multiplicaste. Iglesia, ¿cuántos dones hay acá? ¿Los estamos multiplicando o estás allí sentado solamente, calentando una banca? Dios no te puso aquí para calentar bancas, aunque ya la están caliente por este verano. No necesitan de ti. Chile, Santiago, el mundo necesita de tu testimonio. Que tú y yo abramos la boca y le digamos a la gente, la salvación está en Cristo Jesús y es completamente gratuita. Puedes ser declarado inocente. Aunque somos pecadores, puedes ser justificados por lo que hizo Jesucristo. Para eso estamos acá, iglesia, no es para hacer tantas cosas que hacemos. Tu vida y mi vida se simplificaría si nosotros internalizáramos que la vida eterna ya es nuestra. Y no es gracias a lo que nosotros hicimos, es gracias a lo que Jesucristo hizo. Punto número 3. Los justos no serán condenados. Y aquí voy con otro refuerzo. Porque constantemente Satanás lanza dardos de fuego a nuestras mentes. Y yo les he contado que por muchas veces cuando fui adolescente, yo me entregaba a Cristo todos los domingos, por si acaso. Y aunque tocaba desde niño, cuando habían predicaciones que me tocaban, yo internamente decía, Señor, perdona mis pecados. Claro, no había madurado en la fe, no había madurado en mi forma de pensar. Y siempre estaba aterrado y decía, si viene Cristo hoy, ¿a dónde voy? Si muero el día de hoy, ¿a dónde voy? ¿Alguno de los que está acá le pasó eso antes? Antes. Levante su mano, por favor. Ok. Yo creo que a muchos de los cristianos nos llegó a pasar. La duda. ¿Y por qué dudábamos? Porque ciertamente éramos y aún somos pecadores. Somos justos y santos, pero pecamos igual. No hemos sido transformados completamente. Y cuando nosotros pecamos, decimos, listo, ya. Perdí la salvación. Si viene Cristo ahora, o sea, ya, voy al infierno. Entonces, hay hermanos y hermanas que se la pasan así. Y a veces la consejería es, pastor, es que yo hago esto, yo hago aquello y tal. Y me da miedo. Me da miedo no despertar, me da miedo de que venga el Señor el día de mañana. Entonces, en vez de vivir contentos y gozosos porque Cristo viene y nos vamos con Él, estamos temerosos porque nos vamos a quedar. Y eso debemos cambiarlo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay condenación para los hijos de Dios? Vamos a decir un no fuerte.
1, 2 y 3. No. Vuelvo a preguntar y yo espero ese no. ¿Hay condenación para los hijos de Dios? No. Amén, créalo, denle un aplauso al Señor. Hoy tenemos que terminar con esta duda. Hoy tenemos que salir creyendo en que hemos sido justificados desde antes, no es desde ahorita. Quizás usted se está enterando ahorita, pero Dios lo justificó hace tiempo. Cuando usted creyó y depositó su confianza en Jesucristo. Pero necesitamos, como iglesia, vivir como justificados, como libres, como salvos, como hijos de Dios. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condena, mis hermanos? Les pregunto. Ninguna condenación. ¿Dios o el diablo? Seguro. Ustedes me están diciendo, el diablo condena. No, dice. ¿El diablo condena o no condena entonces? ¿Quién condena? Ajá, tan temeroso. A mí estas preguntas me encantan, porque yo sé que ustedes salen de aquí, tengo que estudiar la palabra. ¿Quién envía al cielo o al infierno? Es Dios. Dios separa las ovejas de las cabras, de los chivos. Yo no quiero chivos aquí. Nada, porque si usted es un chivo, una cabra, ya sabe dónde va. Tienen que ser ovejas bonitas como los pingüinos de Madagascar. Bonitos, gorditos, ovejas blancas, lindas y bellas. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Si el Señor viene hoy, todo este rebaño se va con el Señor. Amén, hay que creerlo. La Biblia dice que somos justificados y salvos por la fe. Tiene que creerlo y debemos confesar eso. Ahora dice, no hay condenación porque el Señor es quien determina quién es salvo y quién no es salvo. El diablo no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Ciertamente Él vino a matar, hurtar, destruir, pero quien decide, a quien tenemos que tenerle temor, reverencia, es al Dios. Porque Él es el que determina quién va al cielo o no va al cielo. Quien no sea justificado, está perdido. Pero el que ha sido justificado por creer en Jesucristo, en la obra de Cristo, es salvo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ajá, sí me gusta. Vamos creciendo, estamos aumentando la fe. Ahora, les quiero mostrar una fórmula aquí. Dice a los que están en Cristo, porque después dicen los que no andan conforme a la carne. Estar en Cristo Jesús es igual a andar conforme al Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, eso quiere decir que un creyente, un cristiano anda conforme al Espíritu. Lo que le dice el Espíritu Santo, actúa, habla como el Espíritu Santo le dice, porque el Espíritu Santo está en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si usted conoce un cristiano o usted es ese tipo de cristiano que dice yo soy cristiano, estoy justificado, he sido redimido, estoy sellado, pero es un adúltero, un fornicario, un mentiroso, borracho, mujeriego, usted no es cristiano nada. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Si usted es un envidioso, codicioso, usted no es cristiano, así usted diga que ha sido justificado, redimido, todo. Porque usted anda conforme a la carne. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? En Gálatas 5:16 digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Hay una lucha, sí, en nosotros. Pero nosotros debemos hacer morir las obras y los deseos de la carne. Y cuando usted quiere venir a la iglesia y la cama le habla y te dice, quédate, arrópate, vete a dormir, a descansar, tú mereces un descanso. Usted le va a decir a su carne, el Señor te reprenda. Carne, usted se sujeta. Cuando su mente empieza a dudar, no, que el Señor no te escucha, que tú no eres salva, usted se sujeta a Cristo.
Porque usted y yo estamos llamados a tener la mente de Cristo. Y nosotros no estamos llamados a hacer ni las obras de Satanás ni las obras de la carne. Nosotros, los hijos de Dios, hacemos la obra de Cristo. Amén. En el trabajo usted se comporta como un hijo de Dios. En la universidad se comporta como una hija de Dios. En la comunidad se comporta como una hija de Dios. Usted va a un minimar que usted es un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Den un aplauso al Señor. Romanos 3:23 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusa? Ahora sí, el diablo. Él es un acusador, es un mentiroso, es un enemigo, es un adversario y es un derrotado. El diablo está derrotado por lo que hizo Jesucristo. Por lo tanto, él constantemente anda acusándonos. Él siempre anda acusándonos. ¿Se acuerda? Cuando subió a la presencia del Señor y el Señor habla con él y le dice: mira mi siervo Job. Y el diablo estaba ahí: ah, sí, pero ¿cómo no va a servirte? ¿Cómo no va a adorarte si tiene todo? ¿Usted cree que no lo están observando? Pero lo están observando. Siempre te están observando. Tus vecinos te están viendo. Cómo actúas, cómo te comportas, qué comes, qué no comes, qué compras, qué no compras. Porque el diablo busca acusarte. ¿Quién se atreverá o acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos declara santos y justos delante de Él? Dios. ¿Por nuestras obras? No, por la obra de Cristo. En otra versión dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Mis queridos hermanos, aún la fe que nosotros tenemos es de Dios, proviene de Dios. Él puso ese deseo. Él es el que transforma los corazones, transforma nuestras mentes. Tú y yo estamos acá porque el Señor así lo quiso. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios te ha elegido para salvación. Ahora, como eres un elegido, una elegida, camina por favor como un elegido, como una elegida del Señor. Tú no eres cualquier cosa, tu identidad está en Cristo. Es lo que dice Cristo de ti, no lo que el diablo dice de ti. Por favor, no le creas más al diablo. Cuando escuchas en tu mente que tú no puedes, que eres una fracasada o fracasado, que no sirves para nada, que fuiste deseado o no, son pensamientos que lanza Satanás. Si tú los crees, van a crecer en ti. No solamente van a crecer en ti, te vas a comenzar a comportar de esa manera. Tienes que creerle al Señor. La palabra dice en la parte B de ese 33, dice: nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. La justificación es que nos puso en la relación correcta con Él. Me gusta como dice esta versión. ¿Quién es el que condena? Dice el versículo 34. Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Denle un aplauso a Cristo. Porque Cristo intercede por nosotros. Y cuando tú y yo pequemos, sí, debemos entristecernos. Debemos llorar porque hemos pecado. Así como cuando Pedro negó a Cristo, lloró amargamente. Cuando pequemos, lloremos. Porque no fuimos creados para eso. O sea, no hemos sido justificados y redimidos para pecar, sino para ser santos. Cuando pequemos nos debe doler, porque entristecemos al Espíritu Santo. No podemos andar pecando y pecando y pecando y pecando por días, por meses y nada. Porque sabes que el Espíritu Santo de Dios que está en tu corazón, en tu vida, está triste. Y nos debe doler eso. Y no solamente arrepentirnos, sino convertirnos, cambiar formas de actuar, de pensar, no ser el mismo de antes. Si Dios te ha declarado justo, libre y santo, ¿quién se puede atrever a decir lo contrario? Nadie. ¿Verdad bíblica? Dios nos ha declarado justos delante de Él
por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho. Debemos creer en Jesucristo. Hemos visto entonces, iglesia, justos por la fe. 1, la justificación es gratuita. 2, somos justificados mediante la fe. Y 3, los justos no serán condenados. Crea eso, iglesia. Crea eso en su corazón. Anótelo. Esto va a quedar grabado. Vuélvalo a ver. Estudie de la justificación. De hecho, el desafío de la semana es: estudia cada día acerca de la justificación. Iglesia, allí donde está, por favor, levántese y dele gracias a Dios que ha sido elegido para salvación. Dígale: Señor, muchas gracias por lo que hizo Jesucristo en mi vida. Abra sus labios allí donde está y dígale: Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por el justo que murió por mí. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, aunque no merecía la salvación, la vida eterna, tú me la has regalado. Eso es gracia. Eso es favor inmerecido. Eso es amor inmerecido. Dios te ha justificado. Dios te ha redimido. Dios ha borrado tus pecados. Y tú y yo somos santos delante de Él para vivir en santidad. Si has pecado, mi hermano, mi hermana, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. Si está en usted el pecado de la mentira, dile: Señor, quítame esto. Yo no quiero mentir. Si está la codicia, quita esto de mí, Señor. La amargura, el enojo, los pleitos, la gritería. Dígale: Señor, cambia mi vida. Yo quiero vivir como un santo, Señor, como una santa para ti. Yo quiero reflejar, Señor, a Jesucristo en mi vida con mis actos. También quiero orar por aquellos que aún no conocen a Jesucristo. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quieres tener paz para con Dios? ¿Quieres tener paz con Dios? ¿Quieres tener la paz de Dios? ¿Quieres tener a Dios en tu corazón? Es sencillo. Cree en Jesucristo. Deposita tu fe en Jesucristo, en lo que es Jesucristo y lo que hizo Jesucristo por ti. Si ha tocado este mensaje tu vida, yo quiero invitarte a que hagas una oración. Es un símbolo. Tú vas a repetir conmigo y decir: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados, bórralos. Justifícame. Señor, acepto esa justificación por fe. Redime mi vida. Libérame del pecado, de la muerte, y dame como regalo la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que cuando tú vengas me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.